Y quería preguntarte, antes de prender la cámara me estabas mostrando una secuencia fotográfica de un equinoccio en el cual el sol ingresa y envuelve completamente los morteros. Entonces, cuéntanos esa secuencia, bueno, cuándo ocurre. Con ese impacto del 100% sobre el mortero, ¿qué cosa se puede discutir ya de la hipótesis que hace 50 años dibujé? Y de lo que se trata es que un día preciso, cuando es exactamente el equinoccio, ¿no?, es que el sol le ingresa y envuelve al mortero. Efectivamente, el equinoccio, como sabemos, se puede presentar entre el 22 y 23 de septiembre. Y hay 2 equinoccios en el año, sí, ¿no? sí, el otro es más o menos 22 o 23 o 21 de marzo, y a cualquier hora del día o de la noche. Pero en Machu Picchu se va a acusar muy cerca de la salida del sol, como hemos visto, esta coincidencia de la imagen, Claro. el haz de luz que entra por la ventana, incidiendo pero 100% sobre el disco, mortero, sí. Se va a producir todos los días a las 8, todas las fechas de equinoccio, a las 8:14, 8:15 de la mañana. En realidad ese mortero está marcando entonces el equinoccio. Cuando el Inca, el astrónomo Inca lo veía, sabía que ese era el día del equinoccio. Realmente, que comienza la fiesta. Comienzan, en todo caso, el ciclo agrícola, tantos días después hay que hacer esto, tantos días después hay que hacer aquello. Claro. ¿No es cierto? O sea, marca el ciclo. ¿Sí? Y tú dices que comenzaban las fiestas, o quizás las siembras. Sí, pero yo supongo que siempre sería con algún ceremonial, ¿no? Con algún ritual. Algún ritual, Sí. ¿no? Yo los había visto y había interpretado que llenos de agua servían para ver en la noche las estrellas, como espejos. Yo creí que eran espejos del cielo. Sí, bueno, yo he vivido 6 años en Machu Picchu y he tenido como una cantidad tremenda de versiones. Estoy involucrado en eso. Machu Picchu mueve el alma a cualquiera, ¿no? Entonces surge una especie de devoción, pues. Y de ahí vienen estos estudios que nos estás resumiendo el día de hoy. Juan Álvarez Vita Sí. es un diplomático peruano que ha escrito un libro sobre peruanismos. Peruanismos es lo que se habla solamente en el Perú. Efectivamente, peruanismos son aquellas palabras que tienen un significado nacional propio, diferente al resto del mundo de habla hispana, o que ha nacido aquí en el Perú o que se usa intensamente. Como decir, hay papas como cancha. Hay papas como cancha, y cancha en ese caso está usado como abundante. Abundancia, sí. Claro, cancha también significa un espacio grande, abierto, no solamente la deportiva, sino incluso un depósito. En fin, tienen sus propios sentidos las palabras, Ya. y estos son los sentidos peruanos. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, una entrevista que vamos a escuchar, Benito, es la siguiente con el diplomático peruano Juan Álvarez Vita. ¡Qué chévere! Entonces estamos con el embajador Juan Álvarez Vita para conversar a propósito de la segunda edición de su importante libro, Un diccionario de peruanismos. Son inusuales los diccionarios de peruanismos, Juan. ¿Cómo así has escrito tú uno? Sí, el antecedente más próximo es el que hizo Juan de Arona, que tiene 970 palabras. En 1990 saqué una primera edición. Y ahora esta segunda edición está muy ampliada, está con ejemplos sobre los usos que tiene cada peruanismo. Está prologado por Luis Jaime Cisneros, ¿no? Y también por Marco Martos, que es el actual presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Y hablemos ahora entonces de algunas palabras consignadas en el diccionario que seguramente le van a interesar al público. Por ejemplo, la primera, una de las más famosas,
Siempre en discusión he visto un artículo tuyo últimamente, la palabra ceviche. Yo creo que los peruanos tenemos que aceptar la universalidad de algunas cosas que creemos que son exclusivas. El ceviche, la misma palabra, es de origen árabe, del árabe hispano. Significa algo que está encurtido, cortado en trocitos. Esa palabra se ha conservado en América y el plato también, desde México, principalmente por la costa del Pacífico, hasta el Perú y parte de Chile también en la zona norte. Yo ahora estoy viviendo en Indonesia y me sorprendió encontrar, por ejemplo, en Brunei Darussalam existe el ceviche. Algo parecido. Sí, sí. Ya, y sin embargo... Y pasar en lengua malaya, pero es exactamente igual al nuestro, pero le ponen azúcar. Una cosa interesante en cuanto a las oscilaciones de la lengua. La manera tradicional de escribir el nombre de Cusco siempre fue con Z. Y en los últimos años ha irrumpido una corriente en el sentido de escribirlo con S. Los argumentos son variados, pero uno no encuentra ningún documento del siglo XVI que esté escrito con S. Ni del 17 ni del 18, es más bien una moda del siglo XX. Yo personalmente lo escribo con Z. Y también Cusco siempre con artículo. El Cusco. El Cusco. Como también es el Perú, ahora también hay una moda de ir quitando el artículo, ¿no? Así es. Y hablando de eso, las palabras que tienen un artículo, ¿por qué lo tienen? ¿En qué se diferencia el Perú de, digamos, Chile o Argentina, que no tienen, pues no se dice el Chile, ¿no? ¿Por qué se le llama el Perú? Bueno, no se dice el Chile, no hay ninguna explicación más que el uso histórico. Ok, o sea, simplemente por costumbre, costumbre histórica. Así como también se dice el Uruguay, el Paraguay, el Ecuador, ¿no? En mi diccionario incluyo también términos modernos. Por ejemplo. Hay uno que es de tu autoría. Ah, sí, sí. Chalecito. La idea que la palabra chalet, que originalmente es chalet suizo, llega al Perú y se va a transformar en pequeña casa de clase media unifamiliar, ¿no es cierto? La casa unifamiliar para distinguirla del multifamiliar. Por supuesto, y con un sentido completamente diferente de lo que puede ser un chalet suizo. Completamente. El chalet suizo está, pues... no, pero al grado que cuando tú ves los avisos clasificados del comercio, una entrada son chalecitos. Hablando de la lengua peruana, comentabas antes que prendían las cámaras que no existe la palabra peruanidad dentro del diccionario de la Real Academia y que tú la incluyes, pues, ¿no es cierto? Eso considero yo que tiene que ser subsanado. Una de las palabras que más utilizamos los peruanos, como es peruanidad, no puede faltar en el diccionario oficial. Yo hago una invocación a la Academia Peruana de la Lengua para que haga una petición en ese sentido. Una petición oficial para que se incluya. De la misma manera que existe hispanidad. Y de cara al siglo XXI, a los estudios que los jóvenes están emprendiendo el día de hoy, a las preocupaciones de la juventud peruana, ¿cómo crees que encajará tu diccionario de peruanismo? ¿Cómo será leído? Bueno, yo pienso que es un libro dedicado a diferentes generaciones. Yo creo que las personas muy mayores van a encontrar reflejado su lenguaje ahí. Y las personas más jóvenes también. Tú tienes un libro plurigeneracional y abierto también a la gente culta de las más diversas profesiones. Así es. Y yo diría que no solamente abierto a la gente culta, puede ser también para personas que tienen un nivel cultural bajo y que eventualmente puedan interesarse en conocer mejor cómo es que hablamos nosotros, ¿no? Bueno, entonces me queda claro, te felicito, pues, Juan, por esta obra. Muy bien, adelante. Muchísimas gracias. Y esta conversación me ha traído a la memoria las clases en la maestría de San Marcos, con quien fue mi profesor. Lo que pasa es que a veces uno tiene alumnos que son menores y a veces que son mayores. Esto explica, ¿no? Gracias, Juan. El profesor Zapata es más joven que yo. Muchas gracias. A ti las gracias.
Bueno, Benito, vamos a despedir este programa de Sucedió en el Perú. Lo pasamos chévere, profesor, había de todo un poco. Sí, y una última cosa. Sí. Antes de irnos realmente del programa, esto es recordarles que sigue el concurso de Sucedió en el Perú. Ya. La página web aparece en este momento en sus pantallas. Vote usted en la serie Mujeres Peruanas, que nos acercamos a una definición. Ay, sí, antes de fin de año tenemos que tener claro cuál es la mujer más importante históricamente. Bueno, y así hasta la próxima. Ha sido un gusto, mis amigos.